Bienvenidos y buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y empecemos con el estudio del día de hoy. Hablemos de la voz de la esperanza. En Jeremías capítulo 33, verso 3, está esta palabra que se utiliza repetidamente en el medio social y sobre todo en los que estudiamos la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es muy, pero muy profundo lo que encierra el contenido de esta palabra. Dios siempre tiene palabras de vida y de consuelo para los que le aman, siempre. Claro, para ello es necesario tener la fe, es necesario creer en Dios, es necesario amar a Dios, temer a Dios. Y dichos hombres a través de los años, a través de la historia, muchísimas veces han clamado a Dios en momentos difíciles y Dios siempre ha respondido, siempre responde solícitamente a los que clamamos a Él. Nunca se olvida. Esta es la voz de la esperanza a la que todo mundo debería de saber y debería de concurrir siempre en momentos difíciles, porque los hay en la vida. En el caso de nuestro título, Jeremías estaba pasando por una situación muy difícil, demasiado grave. Más adelante explicaré un poquito más. Pero no fue el único. También otro hombre antes que él, el rey David. Me gustaría que usted, en lo cómodo de su hogar, abra su Biblia y lea, estudie el capítulo 4 de los Salmos. Son solamente 8 versículos. Que lo medite, sobre todo el primer versículo, el primero, el segundo y el 8. Miren lo que David escribió en el verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Maravilloso ejemplo de confianza y de fe en la esperanza de los hombres que, como David, tenemos en Dios, solamente en Él. Es el único, pero Él siempre está atento, como lo dice también Pedro en su primera carta, a nuestras oraciones. Sus oídos siempre están atentos a los hijos, lo que nosotros pidamos delante de Él cuando estamos en situaciones bastante graves. Bueno, David nos da un ejemplo a seguir, así como Jeremías. Jeremías estaba, cuando oyó la voz de Dios que le hablaba, a la que yo llamo aquí la voz de la esperanza, cuando estaba pasando una situación, como le dije, gravísima. Verso 1, vino a mí palabra de Jehová, o vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ahorita viene lo que le dijo, pero Jeremías ya tenía tiempo encarcelado en el patio de la cárcel y el rey lo había metido a la cárcel por sus mensajes, por sus predicaciones, porque según el rey era contrario a lo que ellos querían oír y todos querían matar a Jeremías. Se lo pusieron en la cárcel, pero en un pozo con cieno. Bastante grave la situación de Jeremías. El criado del rey era el que lo alimentaba en ese pozo. Lo dejaron ahí, obviamente, para que muriera a Jeremías. Entonces, él sufría mucho, pero por la causa del pueblo, por el pecado del pueblo, y sufría no solamente por lo que le estaba pasando, sino que también sufría por lo que al pueblo le iba a suceder. Dice el verso 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Con esto le dice Dios a Jeremías lo que le va a hablar.
pero primero lo afirma completamente para que Jeremías no dude en lo absoluto de lo que viene, de lo que Dios le va a decir. Y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pide, háblame y yo te voy a responder. No voy a quedar o no te voy a dejar sin respuesta. Yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que están ocultas para ti. Te las voy a enseñar, tú no las conoces. Y aquí debo decirle que en el libro de Jeremías hay muchísimas cosas que él escribió que de parte de Dios le fueron dadas, que el profeta obviamente no conocía. Tenemos en el capítulo, por ejemplo, 31, allá por el verso 31 también, la declaración del nuevo pacto, una noticia maravillosa. Y tenemos muchísimas noticias dentro del libro que Dios le dio a Jeremías que obviamente él no conocía de antemano. El pueblo de Israel, por ejemplo, en una desolación terrible a causa de su pecado, también clamó a Dios. Una realidad social aterradora en el pueblo de Dios a causa del pecado que cometían. Dice el verso 4 ahora, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas que es de esta ciudad y las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y esta fue una de tantas situaciones en las que el pueblo se vio tan mal, sufriendo terriblemente, pero todo consecuencia de su maldad, consecuencia de su pecado. Y el Creador, el Señor, es el que más sufre, porque el pueblo sufre y Dios lo sabe, y no fue criado el pueblo para sufrir. El hombre no fue criado para eso, fue criado para ser feliz, fue criado para otros fines, pero la maldad lo ha llevado a extremos demasiado graves en ese panorama, de muerte en que acabamos de ver cómo estaba el pueblo. Viene la dulce voz de la esperanza, la voz de Dios. El pueblo de Israel iba a ser completamente destruido. Israel y Judá, las dos partes, como estaba dividido el reino. Venían los enemigos, Asiria por la parte norte, por Israel, y Nabucodonosor de Babilonia por la parte sur, por Judá y Benjamín. Y así fue. Los cautivaron y les fue terriblemente mal. Castigo muy duro. Inclusive al rey le sacaron los ojos delante de sus hijos. Fue una tortura para el pueblo terrible por causa de su pecado. Y es allí donde todavía les habla el profeta y les dice que corrijan su vida, que enderecen sus caminos. Y el pueblo, en lugar de hacerlo, comenzando con los dirigentes, comenzando con los sacerdotes y el rey, los príncipes, era ponerse en contra del profeta porque no les gustaba lo que les pedía y acarreaban cada día más y más y más pecado y por supuesto más y más grande castigo. Dice el verso 6, he aquí que yo les traeré, aquí empieza, fíjese nada más, a esto es a lo que yo me refiero en la letra B, pero a ese panorama de sombra y de muerte donde vimos en el punto anterior, donde iba a estar lleno de muertos en la ciudad, dije aquí viene la voz o la dulce voz de la esperanza que sale de la boca de Dios, como siempre lo hace el Señor, muy oportunamente. Y dice el verso 6, he aquí que yo les traeré, fíjese nada más, sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¡Qué mensajes tan alentadores! Un mensaje de vida, un mensaje de esperanza que viene de la boca de Dios.
Por eso le dijo en el principio al profeta quién era el que le hablaba. El que formó la tierra, el que lo ha hecho todo, es el que le dio este mensaje. Y después del castigo que van a llevar por su pecado, dice que les traería abundancia de sanidad, abundancia de medicina, abundancia de paz y de verdad, y quedarían completamente curados. Ahora, muchas de estas profecías también apuntan o se refieren hasta los días de Jesucristo. Dice aquí, haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, les decía de los dos reinos. Los voy, dijo Dios, a hacer volver y los restableceré como al principio. ¡Qué esperanza! Realmente, qué mensaje para Israel en un momento crítico, en un momento para el profeta que estaba en la cárcel, muy, pero muy alentador. Verso 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, les dice Dios, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Todo el Dios de la esperanza, el Dios de la vida, lo va a perdonar y va a echar, como dice otra escritura, en lo profundo de la mar, toda esta maldad del pueblo y los va a restablecer. Qué bonito, qué hermoso mensaje, pero esto también, el mismo Dios, ahora en Cristo Jesús, tiene palabra de vida y de esperanza para usted, como lo vamos a ver poco más adelante. No crea que esto ya es historia pasada y que ya no volverá esto a verse en este mundo. No, el Señor vive. El Señor Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Y Él vive y Él le llama a usted. Él nos llama a todos en este mundo con esa voz dulce y alentadora, la voz de la esperanza para darnos vida. Porque Él conoce el estado en que estamos viviendo todos en esta tierra ahora. Otra vez, vuelvo a leer el 8. Lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron. Y dice, y contra mí se rebelaron. Verso 9. Y me será a mí por nombre de gozo el pueblo, en nombre de gozo, alegría para Dios, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Porque habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz con que yo les haré. Qué hermoso. Luego dice aquí mi comentario, la voz de la esperanza de Dios es y ha sido para todos los hombres de todos los tiempos y de todo lugar. Es hermosísimo. Esto nadie lo debe de ignorar. Dios, del que hemos hablado ya tanto, el creador del mundo, el dueño de todo, el dador de la vida, escucha al hombre en cualquier lugar en que se encuentre y a través de los tiempos siempre así lo ha hecho. Por ejemplo aquí, el Salmo 65, verso 5, dice aquí, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, dice el salmista, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza, fíjese nada más, de todos los términos de la tierra. En Dios está la esperanza de todos los vivientes y ha estado en todos los tiempos del hombre, todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. El Señor siempre escucha. Recuerde, le digo para que tengamos una idea más clara. Cuando Joel estaba en el vientre del gran pez en el fondo del mar, clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Y cuando el pueblo de Israel ya no soportaba la terrible esclavitud en Egipto, clamó a Dios y el Señor le contestó. Vea el Éxodo capítulo 3 y allí va a encontrar del verso 7 en adelante este mensaje. El Señor vio todo el sufrimiento de su pueblo en Egipto y mandó a Moisés para que los liberara. Pero así sucesivamente,
en cada ocasión donde la situación ha estado gravísima para el hombre y éste clama a Dios, siempre lo ha salvado, siempre lo ha ayudado. Así que este mensaje sírvale a usted, nos sirva a todos para no desconfiar de Dios y con mayor razón para saber que Él está pendiente de nuestra vida y que Él es testigo de lo que a nosotros nos sucede en esta tierra y que está dispuesto a socorrernos en el momento que nosotros clamemos a Él. La voz de la esperanza para todo el mundo es para todo el mundo, no solamente para una parte de la sociedad mundial, no, es para todo el mundo. Abundancia de paz para todos. Allá le dijo al pueblo que los iba a bendecir con abundancia de paz en los días de Jeremías, pero ahora aquí vamos a ver que el Señor da abundancia de paz para toda la humanidad. Mire lo que dijo por medio de otro profeta, por medio de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hablando en profecía para Jesucristo, alrededor de 750, 800 años antes de que Cristo naciera. Hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos aplicados a Jesucristo antes de venir al mundo. Él llevaría estos nombres aquí en la tierra porque Él es Dios, el que ya vimos en otro estudio. El Verbo se hizo carne y se anunciaba su nacimiento, pero un príncipe de paz, como dice allí, Padre eterno, príncipe de paz, que vino al mundo. ¡Qué maravilloso! Para reconciliar a toda la humanidad con el Padre. ¿Se acuerdan que se le dijo al pueblo de Israel por medio de Jeremías? Voy a perdonarles todos sus pecados, todas sus maldades que hicieron contra mí, se las voy a perdonar y los voy a restablecer como en el principio. Pues aquí continúa ese mensaje que viene del corazón de nuestro Padre Celestial, el Dios de la esperanza. Dice, hablando todavía de Jesucristo, verso 7, lo dilatado o lo grande de su imperio y la paz no tendrá límite. Imagínese lo que anunciaba el Señor desde tiempos antiguos sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo, el cuidado de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo hizo. Esta profecía, usted sabe, se cumplió cuando Jesucristo vino al mundo. Pero el punto es que a través de este mensaje encontramos en la voz de la esperanza que Dios nos ha dado de esta manera, encontramos la reconciliación con Dios. Esta es la voz de la esperanza para usted y para mí. Le voy a recordar la segunda de Corintios capítulo 5. Ya hemos estudiado bastante estas escrituras. Ahí el verso 19 y 20. Pero dice que Dios estaba en Cristo. ¿Pero qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice la Escritura, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, escribió el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Y es maravilloso. Bueno, aquí lo tengo. No recordaba que aquí tenía este versículo, pero lo voy a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Esa es la voz de la esperanza hoy para usted y para todo el mundo habitado. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué hermoso, de verdad. Qué maravillosa noticia. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es un mensaje demasiado valioso, gloriosísimo.
en la situación, si usted analiza un poco, si se da tiempo para ver en su entorno social y para ver un poco en el proceder de la sociedad mundial, se va a dar cuenta que el mundo está en un estado de maldad muy grave. Yo diría que en muchos lugares ya es imposible vivir en esas sociedades. Muy, pero muy grave. Aquí le digo no porque sea un oportunista, pero hoy mismo estamos sufriendo las consecuencias de un joven de 18 años que apenas hace 2 días mató alrededor de 16 niños en la ciudad de Uvalde, Texas, muy cerca de San Antonio, Texas, sin razón alguna. Entró a la escuela y mató a tantos niños y niñas de una escuela primaria, muy chiquitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está la sociedad? Y este es nada más uno de tantos casos. Y a los países que nosotros le pongamos, como dicen por ahí, el dedo, vamos a encontrar lo mismo. Homicidio tras homicidio, la muerte que impera en el hombre es terrible. Mucho crimen, mucha maldad, mucha violencia, aparte de las enfermedades y otras cosas que le pegan tan duro, que agravan tanto la situación de los hombres. Por lo tanto, en esta situación es momento de clamar a Dios, es momento de buscarle, es momento de creer en Él y suplicarle la ayuda, porque esta vida va muy mal. Ya no es vida realmente vivir en esta forma de comportamiento de los hombres. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Hasta dónde llega la grandeza del amor de nuestro Padre Celestial? A su Hijo Jesucristo, que nunca jamás cometió un pecado, por nosotros lo hizo pecado, como si hubiese pecado y nunca pecó, pero cargó con los nuestros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en su Hijo amado. Y acá en uno de los mensajes del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, les dijo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 38, les dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Imagínense, alrededor de 2000 años que el apóstol dio este mensaje, como dije allí en su primer viaje misionero. Y ahora, después de tanto, sigue en pie. Sabed, pues, dijo entonces, varones hermanos, predicando en un grupo, en una sinagoga de judíos. Y esta misma voz de la esperanza que viene de Dios, le llega ahora, en este momento, le llega a usted. Sepa usted que el Dios que lo crió, que el Dios que lo ha traído al mundo, Él le anuncia perdón de pecados. Ese es el mensaje de esperanza que Dios tiene para usted y para mí, para todos los vivientes. Y aquí dijo en aquella ocasión Pablo el apóstol, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo el que cree en él. ¡Qué maravilla! Que usted y yo, después de haber cometido tantos errores, tantas equivocaciones, a veces la gente dice, no, yo no he sido tan malo, no he cometido tanto error. ¿Sabe qué? No hay en el mundo persona que viva y no peque. Y si usted no ha sido, por así decirlo, en lo que más se señala de maldades, como la delincuencia, los vicios y tantas injusticias y cosas en que el mundo se desenvuelve, si usted no ha sido así, por lo menos ha faltado, y es lo más grave, a estar con Dios. No ha permitido que Él lo instruya, que Él lo dirija, que Él lo guíe en este mundo. No ha permitido la comunión con Dios que a través de Jesucristo nos ha dado. No ha permitido quizá que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida y le guíe por el camino de la luz. Y muchas veces, ¿sabe por qué?
Y esto no es una acusación. Muchas veces eso sucede porque no queremos permitir que Dios nos dirija, que Dios nos diga, que nos aconseje, que nos guíe y que nos diga por el camino donde debemos de andar. Eso no es nuevo. Así ha sido siempre el hombre, ni tampoco es nada más usted. La mayoría de los seres humanos así han y así están procediendo ahora. Lea el capítulo 3 del Evangelio escrito por Juan y ahí se acuerda cómo el 16 es muy conocido, el verso 16 por la mayoría de la gente, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor vino la luz al mundo, pero los hombres, sigue diciendo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que ama el pecado aborrece la luz, porque la luz le descubre su mal proceder. El que ama la luz, éste viene a Dios para que sus obras sean conocidas, porque no tienen, como dice el dicho, no tiene nada que esconder. Pero esa es la situación. Piense usted que Dios le está hablando a su corazón hoy. Mire, si usted no tiene a Cristo todavía en su vida, es tiempo de que lo haga. Venga al Señor Jesús para que le dé el perdón de todo aquello que usted ha hecho equivocadamente. Pero no solamente eso, para que Dios venga a morar en su corazón, en su vida, y para que usted tenga una comunión plena a través de nuestro Señor Jesucristo, y para que el Espíritu Santo de Dios, estando en usted, lo presente ante la presencia del Padre cada que usted así lo desee en oración. Así lo dice la Escritura. Le recuerdo, en Efesios 2, verso 18 dice, porque por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, los unos y los otros, judíos y gentiles y cualquier persona, hombre, mujer, que entrega su vida a Cristo, porque por un solo Espíritu tenemos entrada al Padre. Y es así como lo hace nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Esa es la voz de la esperanza, no es la voz de los hombres. Y seguimos viendo aquí. Mire, esta es la terrible realidad social de nuestro tiempo. Así como Jeremías vivía en aquella situación social que ya no podía, algunos le han llamado el profeta llorón, precisamente por lo que sufría este profeta a causa del comportamiento del pueblo y el castigo que les vendría. Él sufría mucho y los hombres no quisieron entender el mensaje que Dios les mandaba, que era un mensaje de esperanza. Les pedía el arrepentimiento, la reconciliación, pero nunca lo aceptaron. Bueno, pero ahora nos toca a nosotros. Aquí tenemos la realidad en que vivimos. El verso 23, aquí del capítulo 3, que yo no lo incluí, pero se lo voy a citar. Dice el verso 23, antes del 24, por supuesto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el contenido del verso 23. Pero luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Note usted, justificados, declarados libres de pecado, sin culpa, limpios completamente, una conciencia limpia delante de Dios y gratis para usted y para mí. Claro que para Cristo no fue gratis, Él sufrió demasiados dolores, sufrió muchísimo por usted y por mí. Al final vamos a ver un poquito, pero a usted y a mí Él nos justifica gratuitamente. Ese es el amor que nos tiene, esa es la voz de Dios, esa es la voz de la esperanza. Y dice, por medio de su gracia, su amor, que usted y yo no merecemos, pero Dios nos lo da voluntariamente porque nos ama, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención
que implica pagar con dinero el rescate, en este caso de un esclavo. Él ha pagado nuestro rescate, nuestra salvación. Su sangre es el precio. Por eso le digo que a Él sí le costó mucho, pero nos da la salvación y el perdón, la justificación gratis. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todas estas palabras, si usted las analiza, no va a poder decir no es verdad, no hay manera de negarlo. Si usted se niega, tal vez lo va a hacer por ignorancia, por incredulidad, pero todo esto es demasiado claro y muy alentador. No hay hombre que realmente esté en su juicio cabal que pueda decir que esto no es verdad. Es una maravillosa noticia para toda la humanidad. Con la mira, Dios lo ha hecho así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noticia valiosísima para toda la humanidad de todos los tiempos. El siglo pasado se anunció lo mismo. Esto, muchísimos lo recibieron. Desde hace 2000 años este mensaje ha estado resonando a lo largo y ancho de la tierra, y son millones y millones los que lo han recibido, y son millones de gente los que han sido perdonados, los que han sido justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habla la voz de la esperanza, la voz de amor que salió de la boca de Dios. El fin viene, fíjese. Esto que voy a poner aquí lo incluyo porque es necesario saber qué viene después de esto que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la realidad que nos espera? Que tenemos que enfrentar todos los que hemos llegado a vivir en este mundo. Mire lo que dice. El fin viene y Dios no quiere que usted perezca. Por eso se le está pidiendo con esa maravillosa voz de amor que usted se reconcilie con Dios. Dice la segunda carta que escribió Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa porque Él va a venir. Piensa en esto. No sabemos cuándo, pero debemos de estar preparados. El día que venga, usted si no ha obedecido el Evangelio, no podrá salvarse. No va a tener a dónde ir, a dónde esconderse. Usted necesita prepararse hoy. Escuche la voz del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque hay mucha gente que se burla de estas cosas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve usted lo que Dios quiere? Que ninguno perezca, porque va a venir el castigo terrible para todo lo malo del mundo. No quiere que usted perezca, sino que usted proceda, como todos también, al arrepentimiento, a la reconciliación, a obedecer las palabras del Señor y a recibir sus consejos. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él viene, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Note usted, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A lo mejor usted ha leído o algunos le han explicado esto y le han dicho que este es lenguaje apocalíptico, lenguaje descriptivo en una forma simbólica y muy exagerado, pero yo debo decirle que por lo que contienen estas escrituras, esto es literal. Sí, porque le habrán dicho que cuando dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, que se refiere, por ejemplo, a los sistemas, a las formas, vamos a decir, de gobierno, a las cosas que se hacen en esta tierra, pero que nunca se refiere a la tierra literal, a las personas de manera literal. Le van a decir que esto no es lo que está enseñando. Pero ¿sabe qué? Dice allí que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo. Los cielos, ¿cuáles cielos? Aquí tenemos el espacio.
¿Sabe usted que nosotros estamos inmersos en pura energía? En pura energía atómica, que somos, por así decirlo, energía en este cuerpo. La palabra elemento se refiere a los que constituyen el espacio, que son los átomos, a la energía atómica. ¿Y qué va a pasar con esto? Dice que la tierra y los cielos, que es el espacio, pasarán con gran estruendo, esa es la forma. Y que los elementos, que ya le decía, es el espacio, de lo que está constituido el espacio, que son los átomos y toda esa manera de energía o forma de energía que hay en el espacio, ¿qué pasará con ello? Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto llegará el momento en que será hecho. Y dice el 7, los cielos y la tierra que existen ahora, literalmente, los cielos y la tierra que hoy tenemos, están reservados, sí, por la misma palabra, la palabra de Dios que los crió, y la palabra que destruyó también en la antigüedad, en el diluvio, a tanta gente. Pero ahora están guardados por la misma palabra. ¿Para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios no quiere que esto lo tome a usted o lo encuentre desprevenido. Usted, como yo, necesitamos estar reconciliados con Dios. Ahora bien, en este mensaje yo espero que no solamente el que no ha obedecido el Evangelio ponga atención y lo haga, sino que también los que hemos obedecido el Evangelio, entre muchos de nosotros ha habido muchísima falta de consagración, muchísima falta de entrega en algunos. Hay mucha frialdad, como la misma Biblia le enseña, que escribió Juan allá en Apocalipsis. En un mensaje dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay muchísima gente en la iglesia que están llevando una vida muy relajada, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ningún sufrimiento de ninguna índole. Y van a la iglesia cuando tienen ganas. Cuando no tienen ganas, no van. Leen la Biblia esporádicamente. Oran muy de vez en cuando. Y tantas cosas que estamos realmente desatendiendo. También a esto me refiero. Es necesario abrir los ojos, abrir el corazón y ponernos bien con Dios. La voz de la esperanza aún resuena delante de nosotros para todos. Usted ha leído y ha escuchado en repetidas veces lo que dice Revelaciones 3:20, ¿verdad? Donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces hemos oído que ese mensaje se aplica para invitar a los de afuera a que vengan a Cristo? Pero no, el mensaje está hablando a la iglesia y está refiriéndose a personas que no están haciendo las cosas como Dios nos lo ha dicho, y es un llamado para que uno reflexione, se arrepienta y se ponga bien con Dios. Entonces dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí hay otra escritura que nos habla de ese día que vendrá. En 2 Tesalonicenses 1:8. El Señor vendrá en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Por favor, que esto no vaya a caer en usted. Reconcíliese cuanto antes con Dios. No desprecie más la voz de la esperanza, la voz de Dios, la voz de vida. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¡Qué feo estado final para aquellos que no quieren obedecer el evangelio! ¿Cómo estarán? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es importante creer esto porque le decía, ya he repetido mucho lo que voy a decir. El hombre, según tiene libertad,
El hombre cree o no cree las cosas como a su parecer le viene. Entonces, cada quien opina y cada quien argumenta lo que a su parecer le viene en su conciencia. Pero lo que va a pasar, esto que estamos leyendo, no es cuestión de que el hombre lo crea o no lo crea. Esto va a llegar, porque esta es la obra y esta es la voluntad de Dios, el que lo ha creado todo. Usted y yo estamos aquí en este mundo y nosotros no tenemos en lo absoluto ni sabiduría, ni poder, ni nada para decir esto no puede ser. Si Dios lo ha dicho que será, va a ser. Aunque nosotros no lo aceptemos, aunque a nosotros no nos guste, no nos parezca. Si esa es la voluntad de Dios, si así está escrito, nadie lo puede cambiar. Así que vale más ser humildes, vale más ser temerosos y respetuosos de Dios y hacer su voluntad. Todo esto lo tenemos que considerar también los que estamos en Cristo, para que no se nos vaya de ninguna manera a escapar lo que Dios nos ha dado. Luego la voz de la esperanza de Dios aún se escucha en nuestro tiempo para todos los vivientes. En la 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto tuvo su principio cuando el pueblo de Israel estaba pasando una situación gravísima y cuando se dio este mensaje. Pero sigue ahora a través de los siglos, sigue en pie. He aquí ahora el tiempo aceptable porque Cristo permanece delante de usted y delante de mí. Jesucristo que resucitó de los muertos para nunca más volver a morir. Le habla a usted, nos habla a todos. Él quiere darnos vida ahora. Y dice que he aquí ahora el día de salvación. Eso es la voz de la que estamos hablando. La voz de la esperanza. Escuchemos el clamor más grande que ha sido hecho en el mundo por causa de usted y por causa mía, por causa de la humanidad. Esto es lo que dije que le iba a hablar un poquito. Si usted tiene el corazón dispuesto, usted también, hermano, hermana, amigo, y tiene Biblia, si no tiene una Biblia, consiga una. Y abra en el capítulo 5 de Hebreos, verso 7. Y piense y piense y piense y medite detenidamente sobre el contenido de estas escrituras. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, Jeremías, clama a mí y yo te responderé? Sí, Dios no miente. Jeremías clamó y el Señor le respondió y le enseñó cosas maravillosas. El mensaje de bendición para el pueblo e inclusive para nosotros. Él dijo, te voy a enseñar cosas grandes que están escondidas, tú no las conoces. Pues ¿cómo ibas a ver Jeremías? ¿Cómo íbamos a saber nosotros que el Señor, ahí en el capítulo 31 de ese libro, habla del nuevo pacto y de todas las bendiciones que llegarían a este mundo a través de Jesucristo? ¿Cómo iba a saber el profeta que había una enorme bendición para millones y millones y millones de seres humanos que llegásemos a tener vida en esta tierra? Y como dije en el principio, la gente de todos los tiempos y de todo lugar. ¡Qué grandeza de veras! ¡Qué Dios! El Dios de la esperanza, el Dios de la Sagrada Escritura. Bueno, pensemos en esto. Vamos a ver, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, cuando Él se hizo carne, cuando el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, cuando estuvo en este mundo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente. Jesucristo como hijo, como hombre, en su naturaleza 100% humana, está a punto de ir al sacrificio, a punto de morir. Debe enfrentar la muerte, pero él sabe que a eso ha venido. En otra ocasión había dicho, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, él dijo, no, mas para esto he venido al mundo, para entregar su vida en rescate de los hombres. ¿Pero de qué tipo de hombres? Hombres pecadores, hombres malos, todos bajo pecado, como ya veíamos, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor aquí está pasando por una situación crítica, una enorme crisis que hay ahora en el corazón de Jesús a causa de la muerte, pero la muerte causada por todos los seres de este mundo. Y dice allí, Él ofreciendo ruegos y súplicas, dos cosas en oración, ruegos y súplicas ante el Padre. Era el Hijo, pero aún con todo hubo necesidad de hacer esto. Y lo hacía Él con gran clamor y lágrimas. Así oraba el Señor, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué sucedió? Fue oído. Pero vea usted la actitud. Fue oído a causa de su temor reverente. El Señor clamó a su Padre con muchos ruegos, con muchas súplicas para la muerte que había de enfrentar, pero aquí lo significativo es que una muerte a la que él nunca podía haber ido porque él no tenía pecado, pero una muerte por usted y por mí. Por eso pasó esto. Y el Señor clamó con gran clamor, con gran súplica. Dice ahí con gran clamor y lágrimas. ¿Se acuerdan lo que sucedió allá en Lucas en el Getsemaní? Que el Señor dejó a sus discípulos un poquito retirados y él fue a orar. Y las 3 veces que fue a orar que decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ofreciendo con gran clamor y lágrimas al Padre que le podía librar de la muerte, el Padre lo escuchó. Fue oído a causa de su temor reverente, pero lo que yo quiero que quede completamente claro, si usted no lo quiere creer, pues esa es su decisión, esa es su voluntad. Pero si usted lo cree, pongamos atención y pongamos, por favor, todo lo que esté de nuestra parte para andar en la enseñanza que Él nos ha entregado, en la enseñanza que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo, realmente yo no lo puedo explicar con palabras humanas. Él hizo mucho por usted y por mí. Gran clamor y lágrimas en Getsemaní, obviamente. Y fue oído a causa de su temor reverente. Pero mire el 8. Y aunque era hijo, porque era el verbo hecho carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso hablando estrictamente en el aspecto humano. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, note usted esto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese fue el resultado del gran clamor que él hacía delante de su Padre con lágrimas. Y el Padre le contestó, porque él dijo, clama a mí, a través de Jeremías lo dijo,
y yo te responderé. Y aquí tenemos la respuesta con el clamor más grande que en este mundo se haya oído. El clamor más significativo que en este mundo se ha dado. Jesús, el Hijo de Dios. Si Él tuvo que pasar por esto, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para que no lo hagamos? Aprendamos a hablar con Dios, a suplicarle, a pedirle en los momentos difíciles. Todos en esta tierra en algún momento pasamos momentos críticos y necesitamos creer que el Señor está aquí, listo para responder nuestras oraciones, listo para dar respuesta a nuestro clamor. Pero hagámoslo. Mire el Señor cómo lo hizo, con lágrimas. Y era el Hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice el 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Permita que esta bendición caiga sobre usted, porque ya Dios se la ha dado. Ahora no se resista, acéptela. Y fue declarado hijo por Dios, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Declarado sumo sacerdote eterno. Además de haber dado su vida por él, por usted y por mí, también se compromete a guardarnos después de salvarnos en este mundo. ¿Qué más esperanza esperamos? ¿Qué más debe hacer Dios por nosotros? ¿Qué voz será semejante a esta? La voz de la esperanza es única en este mundo y es salvadora para todos los hombres. Obedezca a Cristo, amigo, amiga, y usted, hermano, hermana, hagamos lo propio también. Obedezca a Cristo y obtenga eterna salvación. El verso 25 del mismo libro de Hebreos del capítulo 7 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Puede salvarlos en su carácter de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él está ante la presencia de Dios para intervenir por usted y por mí. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, y esto es en la presencia del Padre, para interceder por ellos. Mayor esperanza no la vamos a encontrar en ninguna parte, en ningún tiempo y en ningún lugar. Esta es la voz de la esperanza que emana de la boca de Dios y que se nos ha entregado a través de el libro de la vida que Dios ha dejado entre nosotros, su santa palabra, su santo evangelio. Aprovechemos estas cosas tan grandes, estas bendiciones tan grandiosas que Dios nos ha traído a esta tierra en Cristo Jesús, su Hijo amado. Bendito sea Dios por ser tan bueno y por ser tan justo y por ser tan misericordioso para con todos los mortales. Dios lo bendiga, hermano o hermana, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.